recordemos, hermanos, que nos encontramos, ¿cierto?, a pocos meses ya de la crucifixión, y el Señor se ha estado ahí como enfocando más en sus discípulos, ¿cierto?, preparándolos antes de que acontezca lo que tiene que acontecer, para lo que Él vino, ¿cierto?, que es venir a dar su vida en la cruz por nosotros, ¿cierto?, para poder salvarnos. Entonces, ¿cierto?, en esta etapa ya, Él empieza a darles una serie de discursos, camino, ¿cierto?, a Jerusalén. Y es ahí donde hemos estado viendo estos discursos respecto acerca de las relaciones personales. Y hemos estado viendo, ¿cierto?, el tercer punto, acerca de cómo tratar a los pequeños en el reino. Y es ahí donde hemos estado posicionados, ¿cierto?, en Mateo capítulo 18, ¿ya? En Mateo capítulo 18, donde hemos estado viendo, cómo los 12 todavía les cuesta mucho, necesitan mucha instrucción de nuestro Señor. Se ha estado manifestando su orgullo, se ha estado manifestando mucha jactancia también, ¿ya? Y no solamente a nivel personal, sino que unos a otros se estaban incitando, ¿cierto?, a tener envidia, a los celos, al enojo, ¿ya? Y usted dirá, ¿pero cuándo sucedió eso? Bueno, recordemos, hace muy poco habían estado discutiendo con respecto acerca de las posiciones. Habían estado ahí hablando muy acaloradamente acerca de quién de ellos debería ser el mayor en el reino de los cielos, ¿ya? Y después los vimos, ¿cierto?, que cuando se manifiesta ese espíritu exclusivista, por así decirlo, cuando ellos llegan al Señor, y bueno, luego de ser exhortados por Él, vemos a un Juan que le dice prácticamente algo que habían hecho ellos en una ocasión anterior. Bueno. Y Juan le comienza a decir que se habían encontrado con cierto personaje que echaba fuera demonios con éxito en el nombre de Jesús. Pero ellos se lo habían prohibido, ¿por qué? Porque no lo seguía a ellos, porque no era parte del grupo, ¿ya? Entonces, hemos estado viendo eso acerca de los discípulos, ¿ya? Que se han estado manifestando estas cosas que obviamente no las habían aprendido del Señor. Entonces necesitaban constantemente un llamado a la humildad. Necesitaban urgentemente un llamado a la humildad. Bueno, y el Señor siempre sabe las cosas, sabe lo que necesitamos y conoce al hombre, ¿cierto? Entonces es justamente eso lo que les da. Y tomando a un niño, ¿cierto?, en sus brazos, les dice, ya, que aquel que no se hace como niño, no va a entrar en el reino. Ellos estaban peleando por las posiciones, pero si estaban en ese enfoque del yo, el yo aquí no tiene cabida en el reino del Señor, sino que hemos visto que uno tiene que reconocer su bancarrota espiritual para venir delante. No tengo nada que ofrecerle, ni tengo nada que reclamarle, ¿cierto? Entonces, el primer paso para poder entrar al reino es hacerme como niño, ¿ya? Bueno, y ahí estuvimos viendo que esto no es algo natural nuestro, sino que obviamente todo esto es obra de Dios, trabajando en el corazón del hombre, llevando al arrepentimiento por medio de su palabra, por medio de la locura de la predicación, como dice la Escritura, ¿ya? Y bueno, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. O sea, todo esto es obra de Dios, ¿ya? Es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Necesitamos de Él en todo momento. Y luego les dice, o sea, ellos estaban discutiendo acerca de quién era el mayor. Y el Señor les dice, sí, no hay problema en que se estén buscando esas cosas. Pero en mi reino las cosas son diferentes al reino de los hombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá en el reino de Dios, aquel que quiera ser el mayor, primero tiene que ser el servidor de todos. No es al revés. No es el mayor aquel que tiene a los demás a su servicio, sino que en el reino del Señor, el mayor de todos es el que sirve. Y ejemplo Él nos dejó. Así es. ¿Cierto? Que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿cierto? Él vino, no escatimó ser igual a Dios, no se aferró a eso, e incluso, previo a la crucifixión, ahí veíamos en el aposento alto, que le lavó incluso los pies a los discípulos. Así es. Cosa que era prácticamente imposible de considerar hacerlo de un judío a otro judío.
era como eso lo tenía que hacer alguien sumamente bajo, tenía que ser un esclavo extranjero, ¿ya? Pero el Señor dijo, ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, sí, yo soy su Señor, soy el maestro, bien dicen, pero así como yo le estoy enseñando, así ustedes también tienen que hacerlo los unos a los otros, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo el Señor esfuma todos esos aires, ¿cierto? Que aparecen de orgullo, de estar ahí con celos, de estar ahí enojándose, cosas por el estilo, de los unos a los otros, sino que constantemente está haciendo un llamado a la humildad. Y veíamos que con respecto, ¿cierto? Cuando ellos le prohíben a este hombre de seguir echando fuera demonios en el nombre del Señor, no porque enfocándose, él está siguiendo a Jesús, lo está echando fuera en el nombre de Jesús, qué bueno, no, sino que no se fijaron en eso, no se fijaron en que ese hombre estaba padeciendo mucho por causa de que estaba endemoniado, ¿ya? Que genial que fue liberado, sino que estaban enfocados en que ese hombre estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor, pero ellos solamente, el grupo, era el que tenía ese privilegio de servir al Señor de esa forma. Entonces se lo prohibieron porque no era parte del grupo, ¿ya? Y ahí el Señor les dijo prácticamente que no todo aquel que no pertenece a ese grupo, ¿cierto? Es su enemigo, porque el reino del Señor es amplio y el Señor tiene muchos siervos, ¿cierto? Y aquí lo importante no es que me siga a mí o que sea parte de nuestro grupo, sino que lo importante es que lo sigan a Él. Porque bien como decías tú hace un momento, es Cristo el que salva, ¿cierto? Amén. Entonces es lo importante. Entonces, en su reino, lo que hemos estado viendo, no hay lugar a las rencillas, no hay lugar a las envidias, no hay lugar, ¿cierto?, a ninguna de esas cosas por el estilo, sino que tiene que haber unidad. Así como el Señor está unido a los suyos, así nosotros también tenemos que, lo estamos, los unos a los otros, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor está hablando acá. Tiene que haber unidad, tiene que haber compañerismo en esta tarea que el Señor ha entregado, ¿ya? Y bueno, y después seguíamos avanzando, cuando Él prácticamente le está diciendo a sus discípulos que cualquiera que le haga un servicio a uno por pertenecerle a Él, ya sea un vaso de agua que le dé, solo por venir de Él, lo está haciendo a Él. Pero también veíamos el opuesto, que si alguien le hacía daño a uno de los suyos, le estaba haciendo daño a Él. ¿Ya? Porque veíamos ahí que Él y su pueblo son uno. Entonces todas las cosas que le afectan a los que son suyos, le afectan a Él. Todas las cosas que le están haciendo a usted, se las están haciendo al Señor, en unas palabras más simples. ¿Ya? Si alguien le menosprecia por ser del Señor, lo está menospreciando al Señor. ¿Ya? Entonces, y ahí veíamos que con respecto a eso, Él seguía ahondando en este tema y empezó a hablar, como lo estuvimos viendo en el estudio anterior, acerca de los tropiezos. Claro. ¿Cierto? Amén. Ya, porque estamos acá en Mateo 18, hermano, y ahí hablábamos de estas ocasiones de caer, ya del verso 6 en adelante, cuando el Señor decía, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Ya? Entonces, Él sigue advirtiendo acerca de estas relaciones de los unos a los otros. Él sigue advirtiendo acerca de la unidad, del cuidado que tiene que haber los unos con los otros, dentro de aquellos que le pertenecen. ¿Ya? En ninguna manera tenemos que estar haciendo tropezar a otros, tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Nos está advirtiendo acerca de esto. Entonces, si el modo en que tratamos a nuestros hermanos, ¿cierto?, es muy importante para el Señor, como lo hemos venido viendo, de la forma en que trato a mi hermano, estoy tratando a Cristo, y es muy importante, el Señor me lo está diciendo, de la forma que yo trato a mi hermano, lo estoy tratando a Él. Llevarlo a pecar, hermano, es inimaginable. Eso es lo que estábamos viendo aquí. Era como prácticamente estarle metiendo el dedo en el ojo a Dios, dañando la niña de sus ojos, como veíamos hoy en Zacarías, ¿cierto? Aquel que daña a alguno de su pueblo es como hacerle daño al ojo de Dios, ¿ya? Entonces, Jesús dice que, como lo leíamos ahí,
que aquel individuo que hace tal cosa, esto es tan grave, es tan delicado delante de los ojos de Dios, que sería mejor para aquel que se atreve a hacer eso, que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, que veíamos, ¿cierto?, en el estudio anterior, que eran muy grandes estas piedras, muy pesadas, porque se usaban en el proceso de molienda para hacer harina, ¿cierto?, o para sacar aceite ya con la aceituna, aceite de oliva, cosas por el estilo. Entonces tenía que ser pesada, ¿ya? Era mejor que tomar este tipo de piedra, se la colgase al cuello y se lanzara al mar, ¿ya? Para que esa muerte era mucho mejor a que se atrevieran a hacer esto, ¿ya? Y ahí estábamos viendo acerca de cuáles eran estos tropiezos. Claro. En el estudio anterior. Y veíamos ahí que había muchas formas de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en su nombre, aquellos que nosotros hablábamos de los recién conversos, aquellos que están en este proceso, ¿cierto? ¿Ya? Como decirlo de forma, no sé, que pueda ser como más, un ejemplo más claro, ¿ya? Porque igual todos estamos sujetos a quizá tropezar, ¿ya? O a hacer tropezar, ¿ya? Pero ahí veíamos que una de las cosas que nos llevaba mucho a hacer esto era, por ejemplo, la enseñanza errada. Y ahí veíamos el cuidado del por qué, ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo que tiene que presentarse como un buen obrero delante de Dios, ¿cierto? Utilizando bien la palabra de verdad. Porque no podemos adulterar la palabra. La palabra de Dios es la que tiene poder, no la mía, ni a ninguno de nosotros. Fue Dios el que dijo y se hizo. Y con su misma palabra, ¿cierto? Con que dijo y se hizo al principio, se haga la luz y se hizo la luz, es su misma palabra la que, por medio de la cual hoy nosotros podemos venir a Él, un arrepentimiento. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí con la enseñanza, también con los consejos, ¿ya? Cuando son de mí, no basados en la Escritura. Y obviamente también nuestra vida, porque veíamos ahí también que hay algunos que se apegan a la palabra, que están dando consejos conforme a la palabra, pero su vida no concuerda ni con lo que enseñan, ni con lo que aconsejan, conforme a la palabra. Entonces el Señor ahí nos está advirtiendo en todos esos ámbitos a que tenemos que tener cuidado. Y eso no es un cuidado, ya hemos visto que nos ha enfocado en otros, ¿cierto? Cuando nos ha dicho que hay algunos que parecen, pero no son cristianos. Pero aquí el enfoque va a lo personal. Examínate tú, cómo estás caminando, ¿cierto? Porque la idea es que no seamos de tropiezo a nadie. Que Jesús toma bien en serio todo este compromiso, se podría decir, del cristiano, de tener cuidado, de hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos, y llevarlo al camino de la perdición y todo eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué él dice eso? Porque y si nosotros somos cristianos, tendría que ser como si yo soy cristiano, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, lo podemos hacer, porque hay que recordar que nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Y como somos pecadores, ¿verdad? Y tenemos esa naturaleza de pecaminosidad en nuestras vidas, aunque nosotros, ¿verdad?, queramos por nuestras fuerzas hacer algo bueno, no lo vamos a poder hacer. Entonces, Cristo dice, pegados a mí, ¿verdad? O sea, junto a mí, ¿verdad? Ustedes nada van a poder hacer. O sea, separados de mí, nada van a poder hacer. Sí, claro. Separados de mí, ustedes nada van a poder hacer, no podrán hacer nada. O sea, tengo que estar pegado a Cristo, tengo que estar en comunión con Cristo, tengo que esa vida, ¿verdad?, verdadera tiene que pasar por mí como yo pámpano, ¿verdad? Tiene para que y estar constantemente fluyendo esta savia, esta vida en mí, para yo no, por eso dice, o sea, dice, preséntate delante de Dios como alguien humilde, como alguien puro, ¿verdad? Porque eso es lo que agrada a Dios y eso te va a ayudar a crecer. Hemos visto, ¿verdad?, cómo estos religiosos, estos
sacerdotes de ese tiempo, ¿verdad? Cómo llevaban sus vidas. O sea, la gente lo podía ver por fuera y ellos estaban llenos de pureza por fuera, pero por dentro había otro que veía por lo que estaba dentro de cada uno de ellos. Y en base a todo eso que nosotros hemos estado estudiando, ¿verdad? Tenemos que tener claro que Cristo no es y no ve como un humano, ¿ya? Él es Dios, Él ve el corazón de nosotros, de ahí donde emana la maldad y el pecado. Y por eso Él hace esta advertencia, o sea, ustedes no pueden hacer esto, no deben hacer esto, ser de tropiezo, ¿verdad? Y ser de tropiezo no quiere decir que yo, como decía Joana, es un conjunto de cosas que el cristiano tiene que estar constantemente haciéndose un examen a su vida, ¿verdad? En su comportamiento, en su forma de hablar, de qué hablamos, ¿verdad? Que compartimos y todo, nuestra forma de vivir, ¿verdad? Expresarnos bien. Todo eso lleva a un complemento de una vida cristiana, ¿verdad? Que a lo mejor sin querer de repente nosotros sí somos de tropiezo para alguien. Claro, muchas veces no nos damos cuenta, pero ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando venimos a la palabra. Cuando venimos a la palabra. Ahí nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta y sobre todo cuando pedimos perdón delante de Dios, muchas veces decimos, y nosotros el Espíritu Santo nos redarguye el pecado, ¿verdad? Y nos muestra cuando cometimos errores. Muchas veces venimos delante de Cristo a pedir perdón por ciertas cosas que hicimos, porque hablamos mal, porque miramos mal, porque hicimos algunos gestos que no debieron ser, salió algo malo de nuestra boca, a nuestro oído también entró algo que no debía entrar, vimos, ¿verdad? Como algo que me pudo haber hecho mal, ¿verdad? Pero constantemente estamos cometiendo pecado. Entonces Cristo siempre está haciendo esta advertencia en nuestras vidas, siempre nos está poniendo estas advertencias de que tengamos cuidado, no solamente con nosotros, no solamente con nuestra forma de vivir, sino que también cuidado con aquellos que nos están viendo, con aquellos que vienen recién llegando a nuestra congregación o que recién están comenzando, ¿verdad?, esta vida con Cristo. Cuidado con ellos. Sí, de hecho, mismo Cristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Claro. En que manifestarán amor, ¿cierto?, los unos a los otros. Entonces, ahí, claro, ¿quiénes son los que nos conocerán? Los que vienen llegando, los que nos ven desde afuera, ¿cierto? Entonces, por eso es que habla mucho acerca de este relacionamiento entre los que son parte de su pueblo, ¿ya? Entonces, arruinar, ¿cierto?, el carácter de un santo, por así decirlo, o de alguien que está en crecimiento, impedir ese crecimiento, retrasar ese crecimiento, es algo terrible a los ojos de Dios, es lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Claro. Y eso equivale, obviamente, a atacar a Cristo mismo. Hacerlo uno de estos pequeñitos es hacerlo a Cristo mismo, ¿ya? Entonces ahí veíamos cómo prevengo todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Porque somos dados a esto. Bueno, y ahí veíamos que la mejor prevención contra hacer que otros caigan, ¿cierto?, ser instrumentos de tropiezo a otros, es hacer cualquier sacrificio de nosotros mismos para protegernos del pecado, ¿ya? Porque la persona que se está ocupando de sí misma en el sentido de ese autoanálisis, de venir a la palabra, Señor, háblame a mí, corrige mis pasos, que lo cojo en mí sea sanado, Señor, ayúdame, quiero más de ti, menos de mí. Aquel que está preocupado de eso, va a estar más preparado, va a estar más dispuesto, va a estar más motivado, ¿cierto?, para poder ayudar a otros a que no caigan, ¿cierto? Y obviamente esto va a ser con humildad, no va a ser una perspectiva de orgullo, que es lo que el Señor estaba aquí repudiando desde todos los capítulos que hemos estado viendo, ¿ya? Entonces, sí. ¿Y ahora qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver el versículo 10, ¿ya? Y vamos a ver que el Señor continúa enseñando a los discípulos acerca del cuidado que tiene que haber entre los unos y los otros. Aquí no vale, ay Señor, di quién es el mayor aquí, quién es el más importante. O Señor, no, nosotros solamente podemos servirte, ellos no, porque lo hacen diferente a nosotros. No, eso no tiene que haber en el pueblo de Dios, el Señor está diciendo acá. Verso 10.
Mirad, Mm. mirad, atentos, mire, una advertencia. Observen. Mirad, estén Observar. atentos, tengan cuidado, sigilosos, miren, atención, que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Vamos a bajarla ahí. Bueno, como hemos hablado anteriormente, cuando habla de estos pequeños, nos está refiriendo únicamente, ya porque muchos lo toman enfocándose en los niños, ya, dicen, no, estos son los pequeños. Y Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. Y eso es cierto, ya, pero tiene aún mucho más alcance, hermano. Tiene mucho más alcance. ¿Por qué? Porque Jesús, como lo veíamos anteriormente en el estudio anterior, en el versículo 6 dice, aquellos que creen en mí, ¿ya? Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Entonces está hablando de un rango de edad donde la persona está en la capacidad de recibir el mensaje, de analizarlo, ¿cierto? De darse cuenta de su condición pecaminosa, rogar a Dios por misericordia. Y cree en Cristo como su Salvador y su Señor, ¿ya? Entonces, que creen en mí, creen. Entonces, vemos ahí que estos pequeños no se refiere a un rango, sino que se amplía a los cristianos, ¿ya? A aquellos que creen en el nombre de Cristo. Entonces, como hemos visto ya, ese niño que Jesús tenía en brazos claramente era una ilustración visual, ¿cierto? Acerca de estos hijos espirituales de Dios, este ejemplo que él le estaba dando, ¿ya? Y Jesús le dice, mirad, que no menospreciéis con este niño en brazos a uno de estos pequeñitos, ¿ya? Y como les decía, o sea, es una advertencia. Es una advertencia, es un mandato, hermano, que sugiere fuertemente el desagrado de Dios con la desobediencia, ¿cierto?, a esta exhortación, ¿ya? Y vemos fuertemente este desagrado de Dios. El Señor está haciendo aquí un llamado, ¿ya? Entonces, ya hemos visto que Jesús ha estado hablando acerca de la gravedad de maltratar a alguno de los suyos, a estos pequeños que creen en su nombre, a estos pequeños de Dios, ¿ya? Y veíamos ahí que le sería mejor a tal colgarse, ¿cierto?, esta piedra de molino de asno al cuello, ¿cierto?, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso es lo que dijo el Señor. Pero vamos viendo cómo se va desarrollando esto. Dice que esa palabra menospreciéis viene de cataproneo, dice. Salud. Y tiene el significado literal de pensar en rebajar a un individuo, ¿ya? O sea, cuando habla de menospreciar, se refiere a rebajar a una persona, ¿ya? Y si yo rebajo a otra persona, eso quiere decir que yo estoy sobresaliendo. Yo sobresalgo, pero a costa de que el otro baje, ¿ya? A ese va el enfoque, ¿ya? Menospreciar a alguien es mirarlo, nótese, es mirarlo como una persona inferior, ¿ya? Entonces yo estoy desde una posición y lo miro como una persona inferior, como una persona que es tan inferior que no es digna de mi atención, que no es digna de que yo la considere y tampoco es digna de cuidado. Es insignificante, ¿ya? Entonces lo que el Señor está queriendo decir acá, cuando dice que acerca de menospreciar a uno de estos pequeñitos que creen en su nombre, es que se está tratando a uno de estos valiosos hijos de Dios, de estos amados preciosos de Dios, con desprecio, con indiferencia, ¿ya? Como si tuviera poco valor. No me interesa. Lo miro desde una posición de altivez y ahí lo rebajo, ¿ya? No es digno, ¿ya? Entonces, ahora, esa palabra, hermano, de pequeños, como hablábamos al principio, incluye a los mismos voces, porque estamos hablando a estos pequeñitos que creen en mi nombre, en el nombre del Señor, ¿ya? Tiene un amplio alcance, incluía a los 12, ¿ya? Y obviamente la palabra de Dios se lee en su contexto, se estudia en su contexto, y eso es lo que hemos estado viendo. Y tomando este punto y volviendo hacia atrás, ¿qué es lo que había acabado de suceder? Ellos estaban enfocados en las posiciones.
Estaban discutiendo acerca de quién era el mayor, quién era el más importante, quién tenía que tener la mejor posición, el mejor lugar dentro de, ¿ya? Y obviamente cada uno ahí tiene que haber estado dando sus razones, y otro salía con otra, y otro refutaba con otra, ¿cierto? Y bueno, y ahí veíamos que no quedaron conformes en el camino, porque venían en el camino discutiendo. Llegan a Jesús y le dicen al Señor que Él dijera quién era el mayor, ¿ya? Entonces, ahí vemos que ahí se manifiesta una forma de menospreciar a los pequeños, a uno de los pequeños de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se estaban menospreciando el uno al otro. No, tú no, prácticamente tú no eres digno, yo sí, tengo este argumento. Y aparecía otro, no, tú no, yo sí. Entonces veíamos ahí, ya, que cuando cada uno de ellos se exaltaba, por así decirlo, era a expensas de rebajar a los demás. Yo sí, entonces yo me enaltezco y tú no. No das al estándar, a la medida. Yo sí. ¿Ya? Entonces, eso es, cuando uno de ellos se exaltaba, era a costa de, obviamente, rebajar a los demás. Y eso era un hecho bastante preocupante. Y obviamente el Señor lo tenía que corregir. Y usted dirá, ¿por qué preocupante si al fin y al cabo somos todos los seres humanos así? Todos estamos pensando en que nos vaya bien. ¿Cierto? Y yo tener una buena posición no importa lo otro. Tengo que yo asegurarme de tener. Bueno, y lo veíamos después, lo vamos a seguir viendo más adelante, que después aparece la madre de Juan y Jacobo, ¿cierto? Y diciéndole al Señor, quiero que uno de mis hijos se siente a tu derecha. Dale, ahí asegurando a los hijos. Y el otro a tu izquierda, Señor. Bueno, ahí los discípulos también se enojan, ¿ya? Entonces, uno siempre, como lo común, lo corriente, ¿cierto? Es que siempre se estén buscando los mejores lugares, las mejores posiciones, ¿ya? Es algo normal dentro de, tomándolo en consideración en el mundo caído, ¿ya? Por el pecado que hay enraizado en el corazón del hombre, siempre pensar en sí mismo y no en los demás. En el hombre natural. En el hombre natural, ¿ya? Pero dentro del, bueno, el Señor aquí está preparando a los discípulos, le está enfocando correctamente, le está, por así decirlo, sacando el viejo, le está instalando el software correcto, podríamos decir, le está haciendo una actualización de software, tomándolo de una forma así como para que podamos entender. Y bueno, era preocupante porque los hijos de Dios no se tienen que mover así. Y sobre todo para ellos era muy preocupante por el hecho de que ellos iban a ser la primera generación de predicadores del Evangelio. Claro. Y estaban manifestando orgullo, y estaban manifestando celos, y estaban manifestando enojo a causa de todo esto. Entonces, si ellos se estaban moviendo de esa forma, y el Señor no les decía nada, entonces está bien. Y todos aquellos que iban a recibir el mensaje veían eso en ellos, entonces corresponde. Pero el Señor les tenía que frenar aquí, ¿ya? Porque no podían andar así, sobre todo ellos que iban a ser los primeros predicadores, ¿ya? Que iban a llevar las buenas nuevas. Entonces, y obviamente después vemos que no solamente iban a llevar el mensaje así, sino que iban a ser unos líderes importantes dentro de la iglesia. Claro. ¿Ya? Entonces, el Señor los tenía que guiar, los tenía que confrontar, les tenía que enseñar e ilustrar aquí incluso con un niño en brazos. ¿Ya? Con perita y manzanita, si el Señor de la forma que enseña sabe cómo llegar a cada quien, ¿ya? Entonces, los niños en ese tiempo pasaban desapercibidos, pero el Señor le dio atención a un niño y lo pone, si no se hacen como este niño, o sea, están pensando en otras cosas, pero esto es lo más importante delante de Dios. Este niño no tiene nada que ofrecer, es totalmente dependiente, ustedes también tienen que manifestar esto. Tiene total confianza, seguridad, únicamente en mí, vino. Solamente cuando así también ustedes, ¿cierto? Pero no estar pensando en que yo lo merezco, que yo, aquí no, nada, ¿ya? Pero ellos estaban discutiendo, estaban enfocados en otras cosas. Entonces, con tanta responsabilidad que se iba a venir cuando Jesús ascendiera al Padre, y aún con tanta oposición que se iba a levantar y que ya se está viendo, que como bien decías tú, los líderes religiosos se estaban levantando y después iba a ser peor. Claro. Y no solamente ahí, o sea, ya tenemos ahí oposición
y vemos que hay responsabilidad de llevar este mensaje para que muchos más, ¿cierto?, vengan a los pies de Cristo. Entonces, lo que más tendría que haber en este momento, o mejor dicho, a lo que el Señor les quería llevar a que ellos entendieran, es que ante estas cosas que iban a venir, ellos no tenían que mostrar desunión, sino que lo que tenía que haber era unidad. Lo que tenía que haber era compañerismo, ¿ya? Porque al fin y al cabo todo aquel que lo siga va a padecer por causa de su nombre. Entonces, bastaba con la oposición que iban a manifestar afuera como para que ellos estén peleándose entre ellos mismos. Claro. ¿Ya? Y ese es el peligro del orgullo. La altivez. Ese es el peligro de todo esto, porque el orgullo, ¿cierto?, la altivez, todas estas cosas por el estilo arruinan la unidad. ¿Por qué? Porque rompen las relaciones. Y es por eso que el Señor aquí tenía que instruir a los discípulos, ¿ya? Y es que el orgullo, hermano, es el destructor más común. No solamente ocurría ahí, sino que también destruye aún relaciones dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, y hermano, después lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, ¿ya? Cuando vemos a un Pablo que estaba hablando a esta iglesia porque esto inundaba ahí, estaba plagado ahí en Corinto. Y les dice, ¿ya? Les dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque esto se ve afuera, en aquellos que no le pertenecen al Señor, o sea, y aquellos que le pertenecen al Señor obviamente tienen que mostrar una vida diferente, porque han sido tocados por Él, transformados por Él, nacidos de nuevo, ¿cierto? Pero eso se ve afuera, ¿ya? Y por eso Jesús dijo, o sea, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tendrán amor los unos con los otros. Allá afuera no se ve eso, allá afuera se ve, cada uno busca lo suyo, cada uno se preocupa de sus posiciones, hay egoísmo, compañerismo, no. Si alguien puede joder al que está al lado, lo va a hacer, ¿cierto? Eso lo vemos allá afuera, las disensiones, las contiendas, los celos allá afuera. Pero eso no tiene que ocurrir acá, y Pablo les dice, no sois carnales y andáis como los hombres, vosotros que andan en celos, contiendas y disensión. 1 Corintios 3:3 y 2 Corintios 12:20, lo dejan manifiesto ahí, ¿ya? Entonces, esa iglesia estaba plagada de esto, y eso rompe las relaciones dentro de la iglesia, ya no ayuda en nada a la unidad que el Señor logró, a mantener esa unidad que el Señor logró en la cruz, ¿ya? Entonces, obviamente el Señor sabía que esto, hermano, del orgullo, es la cuña de Satanás, para poder ahí dividir, ¿cierto?, la iglesia y destruir las relaciones, ¿ya? Entonces, como el Señor sabía esto, Él, de una u otra manera, de una y otro ejemplo, le enseñaba, ¿cierto?, a los discípulos y les resaltaba una y otra vez acerca de lo crucial, de lo importante, de la necesidad de la humildad, ¿ya? Y que habían divisiones, las había. Ya lo vimos acerca de quién es el mayor. Y vamos a ir a Marcos 9, ¿ya? Porque hay cosas que Mateo tiene y que Marcos no, como siempre lo decimos, pero hay cosas que tiene Mateo, o sea, Marcos y Mateo no, ¿ya? Y esto lo tiene Marcos. Marcos capítulo 9, versos 49 y 50. ¿Ya? Bueno, ahí vemos que esa sección, ¿cierto?, dice ocasiones de caer, que es lo que estuvimos viendo el martes pasado. Ya cuando hablábamos de los tropiezos, bueno, aquí Marcos también. Pero añade este verso 49 y 50 que no tiene Mateo. Dice el 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y lo vemos en el contexto de, mire, de las ocasiones de caer, de los tropiezos, lo vemos en el contexto, hermano, de ese mismo episodio cuando ellos estaban excluyendo a este que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Lo vemos en el mismo contexto acá en Mateo, de quién es el mayor más arriba.
¿ya? De lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Pero para poder ir desarrollando la idea, veamos qué quiso decir el Señor con esto del sacrificio, de la sal, qué quiso decir con todas estas cosas. Bueno, ya hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Y también hemos oído muchas predicaciones acerca de la importancia de la sal en la antigüedad, ¿ya? Era un buen conservante, mantenía, era en la época anterior a la refrigeración, porque hoy día tenemos muchos medios para poder mantener las cosas, ¿ya? Pero en ese entonces no lo sabía. Entonces la sal era una muy buena opción, era el conservante más ampliamente utilizado, ¿ya? Para los alimentos, ¿ya? Y la sal incluso, hermano, se añadía a los sacrificios. Por eso es que vemos acá que Marcos lo dice, ¿ya? Todo sacrificio será salado con sal. Se añadía a los sacrificios que se quemaban delante del Señor. De hecho, es un mandato de Dios al pueblo. En Levítico 2:13 dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás en tu ofrenda sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ya era un mandato de Dios. Y como leemos ahí, era la sal, ¿cierto? Simbolizaba este pacto de Dios, ya, con tu Dios. Tenías que tener siempre esto presente, constantemente. Dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás. O sea, siempre tienes que tener ahí esto presente, ya, constantemente para presentar esta ofrenda delante de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Claro. Lo enfatiza, ¿ya? Entonces, esto simbolizaba el pacto de Dios, ¿ya? Esa lealtad, esa fidelidad de Dios, ¿ya? Esa amistad. Y entonces, pero así, a lo que nos lleva esta porción de la Escritura es que, así como la sal simbolizaba todas estas cosas, simbolizaba esta fidelidad perdurable de Dios, así también cada creyente debe hacer de su vida un sacrificio vivo, perdurable, permanente a Dios. Y es que vemos eso en el texto acá, vemos que ambas ideas están relacionadas en la mente de Jesús al hacer alusión a esto: sacrificios, sal. No solamente así, en el Antiguo Testamento eso era una imagen de aquello mucho más profundo, ¿ya? Sí. ¿Ya? No conformarme con algo externo, porque ahí recordemos que eran como rituales externos, pero obviamente tenía algo mucho más profundo. Y aquí vemos que nos está hablando acerca de nuestras vidas como un sacrificio vivo, ¿ya? Que tiene que ser perdurable, permanente, así como el pacto de Dios con su pueblo, de lo que simbolizaba esta sal, ¿ya? Y lo vemos, por ejemplo, cómo se va desarrollando en Romanos 12:2. Hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no termináis. Colosenses 4:6. Ahí vemos que Pablo usa, ¿cierto?, esta figura de la sal para indicar, para hablar acerca de la gracia. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Entonces vemos cómo se va desarrollando esta idea, ¿cierto?, de pensamiento que había en Jesús en este momento, ¿ya?, con respecto a esto del sacrificio y de la sal, ya que era algo que el pueblo conocía porque lo venían practicando del Antiguo Testamento, pero Jesús lo lleva ahora más allá. No era algo externo, sino que tú preséntate, tú, ¿ya? Entonces lo que está hablando acá, lo vemos acá entonces claramente con ese mandato de tener sal en vosotros mismos, que ningún sacrificio le falte sal, decía en el Antiguo Testamento. Y ahora el Señor dice, tened sal en vosotros mismos. Ya, si te vas a presentar como una ofrenda viva, no se te olvide, tened sal, como decía ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es un llamado a la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Es un llamado a tener una vida conservada, ¿cierto?, en la justicia de Dios. Eso es lo que Jesús está hablando acá, ¿ya? Y después de hablarles de esto, vemos ahí que les dice, les da, ¿cierto?, de llevarlo de algo que era como muy conocido por ellos, les da ya la enseñanza, la aplicación práctica. Les dice, tened paz los unos con los otros. O sea,
Claro. Eso es lo que Dios ve. Tener paz los unos con los otros. Y obviamente ese era un reto, hermano, porque veíamos el contexto, venían peleando entre ellos mismos, después venían peleando con uno que no era del grupo. Y el Señor le está diciendo, tened paz los unos con los otros. Obviamente todo esto dentro de Cristo, ¿ya? Porque no hay amistad con aquello que no pertenece a las cosas de Dios. No se tranza la verdad como hablamos anteriormente, porque Claro. puede darse para allá, a un malentendido. No, aquellos que están cimentados en Cristo, ¿ya? Entonces, este era un reto. Ellos venían manifestando orgullo. Era un reto, porque venían manifestando egoísmo. Era un reto porque venían manifestando esta competitividad, ¿cómo decirlo? Eran competitivos en cuanto a quién era el mayor, quién tenía el primer lugar, ¿cierto? Entonces, era un reto, ¿ya? Pero obviamente, esta lección va más allá de ello. No podemos decir, ¡ay, que eran duros los discípulos! Nosotros también nos vemos reflejados ahí, ¿cierto? Es que desde ese tiempo, desde nuestros padres, ¿verdad? Adán y Eva, desde que pecaron, tenemos esas cualidades. Todo esto que muestra a Dios, nos muestra a Dios mediante su palabra, de la condición, pone ejemplo a los discípulos para que nosotros podamos entender cómo eran sus discípulos. No eran perfectos, no eran santos. Así también nosotros no somos perfectos, no somos santos, sino que la perfección y la santidad viene de la mano de Él. Pero no solo eso, que ser santo no es llegar y decir, no, es que yo voy a la iglesia, o es que yo leo la Biblia, no, es que yo doy estudios bíblicos, no, eso no te da, por ejemplo, un escalón, por ejemplo, que como bien, ya que tocaste el tema de los egos, de que yo quiero ser más porque yo doy estudios, porque yo predico, porque yo soy el que no sé, bueno, estoy en el coro, ¿verdad? Soy yo, ¿verdad? Cuando empieza ese tema. Y Cristo hace esta lección del verdadero discípulo, como bien decías tú, porque más adelante se va a venir una tarea muy difícil. Él estaba preparando a sus discípulos, es lo mismo que está haciendo con nosotros ahora, hermano, preparándonos, así como preparó a sus discípulos y nos pone de ejemplo, ¿verdad? A sus discípulos, diciéndole, estos muchachos eran así, estos hijos míos eran así, tenían estas cualidades, tenían estos defectos, eran así, pero adivinen quién los cambió. ¿Quién fue el que los hizo vivir, les dio nueva vida? ¿Quién fue? ¿Verdad? Ahí está Él, ayudándolos, teniendo paciencia, ¿verdad? Diciéndole las cosas como con claridad, de diferentes formas, buscando cosas que ellos conocían, ¿verdad? Como la sal, ¿verdad? Que si pierde su sabor, la sal, ¿verdad? Claro, porque corre ese riesgo, porque como estábamos leyendo ahí. Claro, entonces pone estos ejemplos, estas alegorías, ¿verdad? De que la sal si perdiese su sabor, ¿verdad? No sirve para nada. Claro, ni siquiera para conservar, porque si se contamina con otras cosas, pierde su eficacia. De hecho, estaba viendo en Lucas Lucas 14, el versículo 34, cuando habla también de la sal, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, o sea, pierde su sabor, pierde su composición para lo cual ella está hecha, y dice, ¿con qué se sazonará? El 35 dice, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si no cumplimos con estas cualidades, ¿verdad? Y que Cristo está mostrando, está diciendo, ustedes no tienen estas cualidades, o sea, ustedes tienen que aprender de lo que yo les estoy enseñando, o sea, yo les estoy mostrando lo que ustedes tienen mal en sus vidas, ¿verdad? Aquí a los discípulos les dice, ¿verdad? Ellos a lo mejor lo tomaban con tan naturaleza esto de tener posiciones, ¿verdad? Porque, de hecho, lo venimos viendo de los fariseos, que ellos buscaban las mejores posiciones y cosas por el estilo. Claro, porque que en el pueblo judío siempre
dentro de la familia, ¿verdad? Estaba el padre, después venía el hijo, el primogénito, claro, y siempre tenían posiciones cada uno, ¿verdad? De los hijos dentro de la familia. Entonces ellos estaban preocupados de eso mismo, como Cristo venía, ¿verdad? A reunir a su pueblo, ¿verdad? Ellos también estaban pensando sobre este tema. Entonces, si pensamos de esa forma, o sea, podemos llegar incluso a entender por qué estos discípulos a lo mejor no era por así como por ambición, sino que ellos venían con esta enseñanza de atrás de su pueblo, de su nación, ¿verdad? De siempre marcar eh, estos, eh, estos escalones dentro del pueblo, ¿verdad? De tener a alguien, un líder, después tener a alguien ahí que esté al lado del líder, al lado derecho, al lado izquierdo. Entonces todo eso ellos lo llevaban a esto. Entonces Cristo dice, no, esto no es así en el reino de Dios. Un seguidor, un discípulo de Dios tiene que sacar eso de su vida, porque eso no le va a servir, porque eso le va a hacer mal, porque te va a hacer mal a ti, y vas a ser de tropiezo, ¿verdad? Para todo aquel que llegue a tu lado, aquel que yo envíe a tu lado, tú lo vas a desviar. Entonces, eso hay que sacarlo fuera, tienes que ver que la humildad que yo les entrego a ustedes, tiene que también tenerlas ustedes, también tienen que tenerlas ustedes, también tienen que ser humildes, también tienen que ser como soy yo, ¿verdad? Manso, ¿verdad? Eh, un, un líder real es Cristo, no hay otro. Un Señor, no hay otro. No hay otro Señor dentro del mundo cristiano. Y a Él tenemos que seguir, a Él hay que seguir sus pisadas y siempre detrás de Él, no delante de Él, porque nosotros no somos ese tipo, ¿verdad? De estar delante de nadie, puede estar delante de Cristo. Por ejemplo, en el mundo, aquel que se dice líder, con el dedo dice ve tú, Claro. manda otro adelante, ¿cierto? Pero aquí vemos que Jesús dejó ejemplo, él, el líder de los líderes, él iba al frente. Claro, y nos decía que tenemos que ir siguiendo sus pisadas. Él teniendo, ¿verdad?, su trono, él teniendo, ¿verdad?, su posición delante del Padre, él abandona esa posición, ¿verdad?, para poder venir en rescate de aquellos, y llega acá y sigue y sigue dejando más abajo, sigue llegando mucho más abajo, ¿verdad?, que cuando tú decías, ¿verdad?, él en un momento le lava los pies a sus discípulos. O sea, llegó a lo más bajo. Hasta Pedro decía, Señor, no, ¿cómo va a ser eso a mí? Cuando claro. Si no, no tendrás parte conmigo. Entonces, échame. Váyame entero. Váyame entero. Entonces, vemos cómo Cristo nos pone la vara tan alta a nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que seguir sus ejemplos. Y aquí vemos uno claro que es para los discípulos, pero no solamente para ellos, porque viendo nosotros los discípulos, con esto mismo Cristo está mostrándonos a nosotros, un poco enredado, mostrándonos a nosotros cómo Él, ¿verdad?, le enseña a estos discípulos. Y eso mismo debería estar pasando en este momento en nuestras vidas, cuando leemos la Escritura. Porque nosotros deberíamos ponernos, ¿verdad?, ahí como primero, ¿verdad? Uy, yo soy así, yo soy acá. Bueno, Dios de repente nos habla fuerte en nuestras vidas y encontramos nosotros que sí estamos fallándole en algo que no nos habíamos dado cuenta, pero para eso es la Escritura, para eso son los consejos de Dios, para eso está la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la Escritura nos encontramos con todo esto, ¿verdad? Y nos baja al lugar que debemos estar, ¿ya? Muchas veces no nos gusta a lo mejor que Dios hable de esta forma, ¿verdad? Diciendo cómo no voy a tener, a lo mejor puede que haya alguno que me dijo, cómo no voy a tener ganas de ser, no sé, pues, pastor. No, si nadie está diciendo eso, ¿verdad? Sino que el tema no es eso. La voluntad de Dios en cada hombre, ¿verdad? Está hecha, está escrita. El tema es que el Señor ve los motivos del corazón. Para allá. El por qué. Claro, y cuando pasa eso, ¿verdad? Dice, ahí está Cristo, está viendo lo que pasa entre ellos, en el corazón de ellos, ¿verdad? Esto no es bueno, esto
si ya está ahí, esto puede crecer más, Es una raíz, claro. más va a crecer, porque yo cuando me vaya, a lo mejor ustedes les van a decir, tú andabas con Jesús, sí, yo andaba con Jesús, yo sana, ven para acá, ven a sanar, y la cosa se va a ir para otro lado. Entonces, no es así. No es así como yo quiero que ustedes aprendan, no es así como yo quiero que ustedes vivan en esta tierra. Entonces, pone todas estas advertencias delante de nosotros, indicando a los discípulos, pero también indicándonos a nosotros mismos, Claro. como seguidores de él, porque si nosotros somos seguidores de él, los discípulos eran seguidores de él. Claro, y cualquiera puede decir, ¡ay, que son duros! Si ya le ha hablado una y otra vez de la humildad, le ha mostrado con ejemplo de los fariseos. Bueno, yo ni siquiera me acuerdo de lo que almorcé el martes de la semana pasada. Los discípulos obviamente se olvidaban, sí. De repente, claro, cuando multiplicó los panes y los peces estaba fresco. Y después yo, pero no tenemos pan. Quizás por eso nos habló de la levadura. Se nos olvida, así somos. Pero nuestro Señor tiene una gran paciencia. Y aquí vemos entonces que esta lección no era solamente para ellos, sino que también se extiende, ¿cierto?, a nosotros. Y nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, pero no puede faltar la sal. Tened sal en vosotros mismos, ¿ya? Y obviamente solo esto es posible por medio del Espíritu Santo. Apegados a Cristo, como decíamos ahí. Porque separados de Él no podemos hacer nada. ¿Y cómo estamos ahí apegados a Cristo? Bueno, por medio de la comunión con Dios, por medio de la oración, por medio de su palabra, ¿ya? Porque es únicamente a través de esos medios de gracia que el Señor nos ha dado, es que podemos, ¿cierto?, mantenernos de la forma que el Señor quiere que nos mantengamos, que nos conservemos, ¿cierto?, en amor, en la santidad, ¿ya? Que mantengamos conservemos ese sabor, esa pureza esencial que corresponde a un hijo de Dios, ¿cierto? Y así vamos a ser eficaces, vamos a ser sal, ¿cierto?, en medio de esta generación perversa, este mundo que se está cayendo a pedazos, ¿cierto? Pero nosotros seguimos orando. Pero eso, nos acordamos de orar por los demás, cuando estamos apegados a Cristo, porque cuando nos apartamos de Él, ahí no me preocupo de lo mío y no me importan los demás, ¿cierto? Aparece la vieja naturaleza, ¿ya? Pero solamente si estamos apegados al Señor es que nuestros pensamientos se acomodan como tienen que estar acomodados. Es cuando empiezo a pedir como realmente tengo que pedir, como corresponde, como le agrada al Señor, conforme a su voluntad, si estoy apegado en la búsqueda de su voluntad, ¿cierto? Y es así que vamos a poder mantener esa influencia positiva que es para la gloria de Dios, porque como bien decía Pedro, la sal también corre el riesgo de corromperse, de que lleguen, ¿cierto?, se contamine con otras cosas. Y si ya se contamina, y ya pierde la eficacia, ¿cierto? Buena es la sal, pero si se vuelve insípida, como decía ahí, ¿con qué sazonaréis? Claro. ¿Con qué sazonaréis? Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que igual como nos hablaba el martes pasado, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo posible, obviamente apegados a Cristo, separados de nada podemos hacer, de mantenernos, ¿cierto?, en santidad, de mantenernos, ¿cierto?, apegados al Señor, de poder contribuir, ¿cierto?, para la gloria de Dios, de poder mantenernos firmes nosotros, porque en el mundo se ve esa cosa de que, no sé, pues si hablamos de mejores posiciones, entonces yo quiero ser primero, pero cuando es con referencia a, oye, autoanalízate tus pasos, cómo tú andas, no, yo no me miro a mí, sino que el otro es el que tiene el error. Pero Cristo dice que no, nosotros tenemos que somos diferentes. Primero nosotros el autoexamen. Tiene que ser quitada ese orgullo, tiene que ser quitada esa vanagloria, tiene que ser quitado el yo y ser reemplazado por esa humildad, esa pobreza en espíritu. No tengo nada con que presentarme delante de Dios. Y como no tengo nada con que presentarme, ¿estoy en posición de reclamar algo? No. Y eso lo vimos en la bienaventuranza, ¿ya? Entonces vemos aquí cómo se va desarrollando aún más esa enseñanza, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es importante, hermano, para el Señor? Porque esta es una de las formas de hacer tropezar a uno de los pequeñitos. Si aquellos que ya están, podemos decir allá, porque vemos ahí en la Escritura que de repente nos habla de los niños, que hay un crecimiento espiritual, ¿cierto? Y hay muchos que están tomando vianda, comiendo vianda, y ya tendría que estar comiendo más contundente, ¿cierto? Y muchos de esos que deberían estar comiendo más contundentes se están comportando de una manera que no corresponde, y aquellos que vienen atrás nos ven así, eso les va a hacer de tropiezo. Si están en contienda, si están en pleito, si están hay divisiones, hay grupos dentro de la iglesia, eso lo ven todos aquellos que vienen llegando.
Y obviamente nada desalienta más a un nuevo convertido o a un hermano débil, ya, que ver peleas dentro de la iglesia, que ver cómo se están pelambreando los unos con los otros, cuando eso no es lo que se ve en la escritura. Ven que no se ve ahí, que predican bonito en el púlpito, pero en la práctica venlo. Y es ahí cuando muchos dicen, oye, pero si en la iglesia son peor que uno, ¿para qué voy a ir? Y eso es lo que el Señor nos llama a tener cuidado, ¿ya? Porque nuestra conducta deja mucho que desear. Y muchas veces somos instrumentos de tropiezo. Y yo por lo menos no quiero ser de tropiezo, ¿cierto? Obviamente ninguno de nosotros quiere serlo. Que el Señor nos ayude. Y el Señor nos ayude, claro. Y por eso nos está dando esta advertencia. Que tengamos cuidado de nosotros mismos. Porque muchos andan preocupados del diablo. Que el diablo está allá, que el diablo. Pero el Señor te dice a ti, ten cuidado de ti mismo, de cómo estás viviendo, de qué es lo que está saliendo de tu boca, como bien decía Pedro, de cada paso que estás dando, de cada decisión que estás tomando, de cada consejo que estás dando, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Entonces, cada cristiano tiene que ser sazonado con gracia, ¿ya? Y con ese espíritu de amistad entre creyentes, ¿ya? Con los demás hermanos en la fe. Dice aquí Pablo Job, no debemos menospreciar a otro seguidor de Cristo por más insignificante, humilde o débil que sea, pues siendo de Cristo, a Él le es precioso. Ciertos cristianos tienden a tener en poco a sus hermanos espirituales que son pobres, incultos o ignorantes, pero estos también tienen gran dignidad. Y eso también es otro punto, ¿cierto? Con este de menospreciar. Ya veíamos ese menosprecio entre los discípulos. No, yo sí soy el mayor. Yo sí, ¿cierto? Pero a costa de rebajar al otro. Pero acá lo vemos tomado de otro punto. Quizás aquellos que se basan en lo material, ¿cierto? Porque vemos acá que podrían ser quizás pobres, no tienen nada, entonces no, quizás no está dando mucha ofrenda. Claro. ¿Cierto? Podría ser. O inculto, ¿no? Ni siquiera terminó el cuarto medio, no sé, cosas por el estilo, como categoriza el mundo. O es como un ejemplo vago. Es que claro, es que de repente, como bien decías tú anteriormente, las preocupaciones del cristiano de muchas veces están en otra parte. Está muchas veces preocupado de, no sé, de que las cosas, ¿verdad?, funcionen conforme a nuestros deseos, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a Cristo, es Cristo el que toma las decisiones en nosotros, porque cuando oramos no sabemos pedir bien, ¿verdad? Y el que, ¿verdad?, lee todo esto, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, es Dios. Entonces Él da conforme a lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, claro, hay cosas que de repente preocupan. No, ¿sabes qué? Las señales, ¿no? Está bien, el pueblo de Dios es el reloj, ¿verdad? Apocalíptico, se podría decir. Profético. Y la gente está como más preocupada de que esto pasó por allá en Israel, de que están pasando estas cosas, las persecuciones, y todas esas cosas, y nos olvidamos realmente de las cosas reales, que son estar en comunión con Dios, para que estar preocupados nosotros de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Estar en comunión con Dios, porque a nosotros no nos debiese sorprender todas las cosas que están pasando en el mundo, porque están escritas en aquí. Dice que no van a venir tiempos mejores. Entonces, cuando alguien te está diciendo, ¿sabes qué? Hoy día está lloviendo, pero mañana va a llover, mañana va a llover el doble. Ya. Conforme. No estoy preocupado, ¿verdad? De que, no, si no, irá a llover, no irá a llover, ¿verdad? No. Cristo aquí nos está diciendo, van a pasar cosas, ¿verdad? Van a suceder cosas, ¿verdad? Pero ustedes estén tranquilitos ahí, en comunión conmigo, ¿verdad? Yo soy el que a ustedes yo los guardo, los cuido, los protejo y los guío.
no hay otro. Pero van a pasar estas cosas, así que no se sorprendan, hijos, no se sorprendan de todas estas guerras, rumores de guerra, maldad, y vemos cómo la maldad está creciendo y lo vemos todos los días, en todos lados. Escuchamos maldad, vemos maldad. Entonces, siempre va a estar eso ahí, ¿verdad? Siempre va a estar eso ahí. Siempre va a haber, la maldad va a estar ahí y Cristo dice, eso va a crecer en los tiempos finales, va a ser mucho más. Y estamos preocupados de eso, de que, ¿sabes qué? ¿Viste a los hermanos que lo estaban llevando preso, le estaban golpeando? O la persecución se viene, o sea, yo creo que, claro, como comentario podría decir, no, ¿sabes qué? ¿Viste cómo los hermanos? Ya está bien, oremos por ellos, ¿verdad? No sabemos qué pasó ahí, oremos por ellos. Pero más allá de estar preocupados de que, es que me están persiguiendo porque estoy haciendo algo que Dios me está mandando, preocupados de esas cosas así, ¿verdad? Perdemos el enfoque, que es imitar los pasos de Dios. Yo veo y leo la escritura y veo que más adelante estos apóstoles, ¿verdad? Sí, ellos iban escapando de ciertos lugares, ¿verdad? Pero no iban enfocados en que lo iban a matar. Pablo lo dice, ¿verdad? De hecho, cuando en situaciones lo entregaban en manos de Dios, no me seguían adelante. Nos ponían delante del concilio y ellos quedaban ahí. No, Dios era el que hablaba por ellos, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios nos muestra ejemplos de grandes, ¿verdad? De grandes milagros que hace en la vida del hombre, que aquel que cree realmente en Cristo, ¿verdad? Y claro, sí, nosotros nos vamos a desviar, vamos a andar por allá preocupados de otras cosas, ¿verdad? Y por eso que Cristo dice que tenemos que estar apegados a Él, para que estas cosas no nos afecten a nuestra vida espiritual, a nuestro caminar, ¿verdad? En Cristo, porque somos fáciles de mover, somos fáciles de distraerse por eso. Somos como niños y somos niños, ¿verdad? Porque el niño cuando va de la mano del papá va distraído para todos lados. Cualquier cosa le llama la atención y si usted le suelta la mano a un niño chico, es lo más probable que ese niño chico se vaya para otro lado, cruce una calle, se vaya a una plaza. ¿Por qué? Porque perdió, ¿verdad? Ese lazo, ¿verdad? Con el Padre. Entonces, así mismo somos nosotros, y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos y leemos las Escrituras, ¿verdad? Y vemos que muchas veces que como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? Lo bueno, lo que es bien, y decimos, ¿sabe qué, hermano? Pucha, que es difícil enseñarle a un niño que haga las cosas buenas, porque las cosas malas le brotan. Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con nosotros. Y la maldad está en nosotros. Y Dios tiene que, no porque decir que es difícil enseñarle a ellos. Y nos vemos porque Él muestra de diferentes formas, nos muestra, ¿verdad? Cómo enseñarnos. Pone la sal, pone la luz, ¿verdad? Pone cosas que nosotros conocemos para poder entender que realmente Dios nos quiere enseñar algo para nuestras vidas y nos quiere mostrar que estamos mal, ¿verdad? Viviendo como cristianos. Así que esto de que leamos la Escritura y veamos que los discípulos, como decía Johanna, los discípulos que son duros, o sea, primeramente nosotros, porque nosotros desde el principio, o sea, estamos así, en esta condición de decir, no, yo no, el otro sí, el que está aquí a mi derecha, el que está a mi izquierda, el que está allá adelante. Lo vemos en todas las cosas hoy en día. Claro, no, si... Yo no. No, si Dios sabe que fue la mujer la que me dio de comer más. La mujer que tú me mandaste, o sea, el tiro sacándome de encima de toda responsabilidad, ¿verdad?
pero sí había una responsabilidad que le había entregado Dios al hombre, ¿verdad? Y era que no comieran de ese fruto prohibido. No coman de aquello. De todo lo demás, de eso no. Eso no. Pero, No, pero pero así de porfiados son. bueno, así es. Y así estamos, ¿verdad? Por eso sí, por eso necesitamos a Dios, porque si no, ¿para qué Dios? ¿Verdad? Pero Dios está ahí. Como el Padre, ¿verdad? Eh, cuidando a su hijo, llevándolo por el buen camino, cuidándolo, protegiéndole, dándole buen alimento para que crezca bien, ¿ya? Y este crecimiento es espiritual, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo material, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que es material, pero lo espiritual, ¿verdad? Eso depende de Dios. Dios es el que nos alimenta espiritualmente. Nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas alimentarnos espiritualmente. Así que irnos por el lado de que gracias porque leyeron la escritura, o gracias porque hoy día predicaron, o no tomar en cuenta, ¿verdad?, todo lo que Dios nos habla los días domingos, los días martes, los días jueves, poner poco interés en aquello, también es una forma de hacer mal dentro de nosotros mismos como creyentes, porque no estamos tomando en serio, ¿verdad?, lo que Dios está entregando. O sea, Dios está entregando sus enseñanzas, ¿verdad?, en nuestras vidas toda la semana. Incluso puede ser que más, porque de repente podamos que nos encontremos con una prédica por el camino. Escuchamos a algunos hermanos predicando por ahí, en alguna alabanza por ahí, ¿verdad? Incluso más. Dios siempre está derramando su bendición sobre nosotros para que podamos crecer, para que podamos ser buenos seguidores de Él, que podamos crecer también, que podamos madurar, ¿no? Y así, y también tomando esa humildad que Dios habla acá. Claro, porque aquí como vemos, el Señor habla de no menospreciarlo. Porque así como, bueno, Cristo murió por nosotros, también murió por nuestros hermanos, ¿cierto? Por Si el todos, Señor o sea, cuida de nosotros, si el Señor en cada momento está preocupado de nosotros, también lo está de nuestros hermanos, ¿cierto? Y si Él, como bien decías tú, como un padre, nos brinda todo aquello a nosotros y nos sentimos agradecidos, Él también espera que nosotros también tengamos ese mismo cuidado y amor con aquellos que son nuestros hermanos. Porque al fin y al cabo estamos unidos, tenemos el mismo Padre, mismo Señor, hemos sido sellados por el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Señor aquí nos llama a esto, ¿ya? Incluso vamos a ver más adelante que incluso habla acerca del cuidado que Él tiene acerca de su pueblo, cuán valiosos somos cada uno de nosotros, para que no nos menospreciemos, que incluso dice que tiene ángeles a disposición para nuestro cuidado, y que somos tan valiosos así como una oveja lo es para el pastor. Aunque tenga 100 ovejas, se le pierde una, pero es tan valiosa esa una que deja las 99 y va por esa una, ¿cierto? Si somos tan valiosos así delante de Dios, cada uno de nosotros, no solamente yo decir, oh, a mí solamente, a ese no. Hemos sido comprados por el precio de sangre, y el Señor no quiere que nos estemos tratando así de esa manera, que pensemos que yo soy mejor, mi hermano no, lo menosprecio. Si estoy menospreciando a mi hermano, el Señor ha dicho, me lo estás haciendo a mí. Pero si tú lo estás recibiendo por cuanto viene en mi nombre, me estás recibiendo a mí. Lo hemos visto acá. Y el Señor aquí nos ha estado hablando. Entonces, vemos acá, hermanos, realmente cuán valiosos somos cada uno de nosotros para el Señor, pero también vemos acá lo opuesto. Cuán terrible también es, ¿cierto?, mirar con desprecio. Mirar con desprecio a alguien que Dios aprecia en gran manera. A aquel que Cristo derramó su sangre en la cruz también. Claro, como lo que decíamos anteriormente, cuando los discípulos dicen, oye, anda a predicarme en tu nombre. Pero no nos siguen. Claro, estaban como despreciándolo a Él. Claro, entonces vemos acá que Dios está pendiente de cada uno de los suyos, de cada uno de sus pequeños, ¿ya? Entonces, y así como Él cuida de nosotros, Él también espera lo mismo, ¿cierto?, que sea también extendido a aquellos que nos rodean. Porque Dios protege a los humildes. Claro. El Señor mira los corazones.
No, Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, a no andar despreciándonos lo uno al otro. No, yo doy mejor las cosas, no me interesa. Lo estamos diciendo del Señor, ¿no? ¿Por cuánto? Porque dice ahí, vienen en mi nombre lo están haciendo. Si tú lo recibes, lo estás recibiendo a mí. Pero si tú lo menosprecias, si tú lo rechazas, lo estás haciendo a mí. Todo lo que haces alguno de los míos me afecta a mí. Estamos unidos. Entonces, como estamos unidos, vamos en la misma dirección. Tenemos que ir en compañerismo, en unidad y agradarnos, alegrarnos de que el Señor esté usando a los hermanos. No ahí estar enojando, llenos de orgullo, como veíamos acá que ocurrían estas rencillas y que hoy día también siguen ocurriendo. Claro. Oye, o sea, ¿cómo podríamos ver todo esto de que, verdad, Dios está pendiente de aquellos? Hay que verlo así como que Dios está mirando, que toda su mente, ¿verdad? Que está sus ojos puestos sobre estos pequeñitos. Y como Dios está con sus ojos puestos sobre estos pequeñitos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro que no están solos. Claro, así como nosotros no estamos solos. Claro, que no están solos. A veces nos gusta eso nomás, que claro, nosotros no estamos solos, pero los demás tampoco están solos. Entonces, hacer el bien, ¿verdad? A estos pequeñitos es lo que agrada a Dios, porque es como decían, como dice su palabra, se lo estamos haciendo a Él. Hacer el bien, en tratarnos también a nosotros con amor, entre nosotros con amor, con respeto, también se lo estamos haciendo a Dios. Y mire lo que dice en un versículo que muchos de nosotros quizás conocen hasta de memoria. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. No hay nada más que añadir. Yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano. No coincide. Cristo, somos uno. Eso es lo que el Señor está diciendo. No coincide. Sería una mentira. Claro. Que el Señor no ayude. Claro, o sea, muchas veces caemos en eso, hermano. Yo siempre he dicho, en mí yo siempre he dicho, o sea, decir yo amo a Dios es algo muy, es muy grande, es como un compromiso, ¿verdad? Decir yo amo a Dios, porque ahí incluso está diciendo, o sea, pero ¿realmente amas a Dios? Como Dios está pidiendo que tú lo ames, porque yo veo que no, ¿verdad? O sea, entonces hay que empezar a analizarse, hermano, porque si yo no amo a uno de mis hermanos, ¿verdad? Estoy siendo mentiroso al declarar con mi boca que yo amo a Dios. Entonces, que Dios nos ayude a amar a Dios como Él quiere que nosotros le amemos a Él, entregándonos por completo y amando, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Y ahí se cumple este amor realmente. O sea, no solamente es decirlo de la boca, ¿verdad? No, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. O sea, porque estamos siendo ahí, la Escritura dice, estamos siendo mentirosos, hermano. No estamos siendo coherentes, ¿verdad? Estamos como en desacuerdo con lo que Dios está diciendo. Tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, ¿verdad? Como Él dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y eso es lo que cuesta, hermano. Eso es lo que cuesta, porque hay hermanos que no ayudan. Yo quiero, pero no colaboran. Pero me son de tropiezos. Claro, pero bueno, dice, o sea, Dios dice, perdonad 70 veces, o sea, 70 veces 7, o sea, ya con eso uno ya le queda así como, Señor, aquí voy de nuevo, pero ayúdame, Señor, ayuda, porque no coopera. Entonces, claro, ya, pero eso es algo, ¿verdad? Que sí puede suceder, hermano. Puede suceder que uno muchas veces está con esa barrera, ¿verdad? Así como, ya es que yo con el hermano no me llevo bien, me complica. Bueno,
hay que entregárselo a Dios para que Dios haga tanto en mí como en el hermano, para que podamos tener esa misma Crecer comunión, en la gracia, claro, en el conocimiento. en el amor, Del amor. ¿verdad? En el amor de Dios, en la humildad de Dios, ¿verdad? Poder perdonarnos, o sea, más. Claro, porque a veces nos 70 gusta veces siete. que Cristo nos perdone a nosotros nomás cuando nos equivocamos, Claro. pero cuando alguien se equivoca con nosotros, Señor, dale en la torre. Claro. Pero el Señor dice, no, 70 veces 7, o sea, ¿cuánta paciencia he tenido contigo? Y me estás Claro. pidiendo, es como el siervo sin entrañas, po. Claro, Señor, perdóname a mí la deuda. Y después sale, se la perdonaron y le estaba cobrando al otro, oye, págame, ¿cierto? Y se enteró el rey y lo echó en la cárcel. No tuve yo misericordia de ti, tú estás pidiendo ahí. claro, cobrándole. Y hasta lo metió en la cárcel, pues. Hizo Claro. todo lo posible y no se acordó de cómo fueron con él. Entonces ahí, bueno, eso Pero- de una u otra forma no habla. Claro, pero así, hermano, Pero- podríamos estar toda la noche hablando de la escritura, de los consejos de Dios, de todo lo que nos entrega Dios, ¿verdad? Pero también hay un tiempo para todo, así que hemos